con Ishkanik en el Sagbeh del conocimiento. Malokim, Bishabel Slakesh. Buenos días amigos, ¿cómo están? Soy yo, su amigo Iptam, y hoy tendremos una gran aventura. Estamos en un lugar lleno de historia y de tradición. El gran campo de juego de pelota en Chichén Itzá. ¿Sabían que los antiguos mayas jugaban un deporte muy importante aquí? Vamos a conocerlo. El juego de pelota era más que un simple deporte. Para los mayas también era un ritual sagrado. Este juego representaba la lucha entre el día y la noche, o entre la vida y la muerte. Imagínense, jugaban para mantener el equilibrio del mundo. Ahora quiero enseñarles las vocales largas en la lengua maya. ¿Qué les parece? ¿Ya las conocen? Pues vamos a aprenderlas. Empecemos. Las vocales largas son aquellas que se forman con dos vocales, pero con un tono largo de pronunciación. Este tipo de vocales en maya se dice Chowak Humir Wohop, así como las siguientes. Repitan después de mí. A, E, I, O, U. Sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora nos veremos con unos ejemplos. Primero está la A, que se puede usar en Kai, cantar, canta con Itán. La. Tenemos la E, que la podemos usar en Pek, perro. A mí me gustan los perritos. ¿Tú tienes un perrito? Luego la I, que la podemos usar en Kin, como en Malokim. Después tenemos la O, que la podemos usar en Pol. ¿Sabes qué es Pol? Es cabeza. Y por último, la U, la podemos usar en Tut, que el Tut es un loro. A mí me gustan mucho los loritos. ¡Qué aventura tan increíble hemos tenido hoy! Aprendimos sobre el juego de pelota maya, lo importante que era para la cultura y sobre todo aprendimos sobre las vocales largas. Bueno amigos, nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Con Ishkanik en el Sagbeh del conocimiento.